Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en estos diálogos del mes de julio, un poco ya pues acabando prácticamente y teniendo ya pues la oportunidad de coger vacaciones y bueno, no queríamos tampoco dejar pasar otro mes sin tener a alguien aquí con la que contar en este caso para poder resolver aquellas dudas o cuestiones que bueno, pues que nos conmueven, ¿no? Y luego también, pues en este formato de charla, en formato café con y muy distendido. Y bueno, y entonces, y cercano, ¿no? Que es lo más importante y que estemos todos aquí, bueno, pues de esta forma, ¿no? Yo lo que os quería pedir es que, bueno, pues este diálogo quedará grabado, ¿no? Para el canal de YouTube y que, bueno, pues eso, que os voy a presentar ya a la doctora Ana Blasco. Si me deja, yo le voy a leer un poquito unas líneas de su currículum y ya, bueno, pues en cuanto ya lo haga esto, pues ya podemos empezar. Ha habido muchas preguntas que ya han llegado a través de vuestro formulario de inscripción, pero que podéis también participar no solamente de viva voz, sino también a través del chat y de las reacciones que están en la parte de abajo de la plataforma para levantar la mano y poder yo coger el turno de palabra. Entonces, Ana, si te parece, voy a leer un poquito de tu currículum para que te conozcan, ¿vale? Sí. Sí, sí, perdona, es que como toso me voy mutando un poco. Nada, tranquila. Pero poco lee, poco, ¿eh? Vale. Bueno, la doctora Ana Blasco es la responsable y una de las creadoras del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ascires en este momento y anteriormente, como os había dicho antes, ha trabajado en el consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, ejerciendo, como oncóloga médica, investigadora, docente en cáncer de pulmón, tutora de médicos internos, o sea, del MIR, y como vocal de la Comisión de Docencia. Además, está comprometida, además que no, con nosotros, con ACAP, pues forma parte del Comité de Ética Asistencial, Comisión Hospital Sin Dolor, del Comité Ético de Investigación Clínica, la Comisión de Calidad del Departamento de Oncohematología y la Subcomisión del Dolor del CHGU, el Comité de Cuidados Continuos de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica. Su interés por la seguridad y calidad asistencial en la atención del paciente la lleva a ser auditora en el programa de Quality Oncology Practice Initiative de ASCO, además profesora y coach en el Quality Training Program de la Sociedad Americana de Oncología Médica de ASCO. Bueno, pues ya tenéis un poco más de información de Ana y bueno, si queréis, bueno, pues empezamos los diálogos. No sé si quieres tú decir algo eh, Sí. para iniciar, ¿vale, Ana? Bueno, primero pediros disculpas porque llevo pues como 2 meses con una tos muy persistente y en algún momento tendré que parar o me silenciaré para no molestaros, ¿vale? Y daros las gracias a todos los que estáis conectados, acá porque me parece que, bueno, que es un proyecto muy interesante. Yo creo que participé, pues no recuerdo si era cuando en los inicios que yo o aún era residente o terminé, me invitaron a una charla con pacientes y creo que fui con el mismo miedo que fui hoy. Entonces un poco más, pero sí que es verdad que enfrentarnos a veces a vosotros de una forma así libre, aunque yo en la consulta he intentado siempre hacerlo totalmente igual que lo voy a hacer ahora, pero bueno, sí que es verdad que a veces da un poco de susto, ¿no? De qué podéis preguntar y qué es lo que tenemos que decir en un ambiente así fuera de lo que es la práctica de consulta. Así que bueno, daros las gracias a Bernat y a Xavi por el apoyo y a todos los que estáis ahí. Y ya pues si queréis empezamos. Yo sí que os voy a decir que bueno, he estado revisando las charlas que habéis tenido y yo soy bastante más clínica y bastante menos científica y eso también os lo dejo escrito ahí, ¿no? Quiero decir que a mí me gusta mucho la atención con el paciente, participo mucho en la parte de cuidados continuos de SEOM y todo lo que son los tratamientos de soporte y bueno, pues siempre me ha dado un poco de miedo, creo que ahora cada vez menos,
porque los nuevos tratamientos llevan aparejados una toxicidad que nos hace volver un poco, ¿no? Pero que en algún momento yo sentí el miedo de convertirnos en oncólogos de dianas y dejar de ser oncólogos de pacientes. Y esto es algo en lo que yo siempre he estado o he intentado estar en el lado de los pacientes, ¿vale? Y así, bueno, pues os lo voy a transmitir e intentaré ayudaros. Lo que sepa os lo contestaré y lo que no sepa, pues os lo contestaré en diferido si os parece, ¿vale? Pues muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere empezar a romper el hielo e intervenir. No sé si tú, Gina, que eres Siempre. la que siempre preguntas y la que siempre rompes el hielo. No sé, ¿qué te parece, Con Gina? mucho gusto, con mucho gusto, buenos días, buenas tardes. Usted me río porque ustedes todos están en remera y yo estoy muerta de frío. Porque Sí. doctora, yo estoy en Uruguay. Ya lo sé, ya lo sé. Y empezó a hacer mucho frío. Bueno, la cosa, tengo muchas preguntas, pero es un periodo que a veces querría olvidarme un poquito de la enfermedad, ¿no? Me encanta informarme, entonces tengo demasiadas cosas en la cabeza. Adenocarcinoma, etapa 4, RFGS, no me GFR. sale el jefe, L850 y pico, no sé cuánto, bueno, estuve con el Lotini, falló, etcétera, etcétera, y ahora encontramos la mutación T790 y pasamos a osimertinib o tagrizo. Acá se dio en segunda línea, porque lo primero que se probó fue el erlotinib. Bueno, empecé con eso el primer día, al segundo día de 80 miligramos. Era un grano caminando, o sea, granos, manchas en la cabeza, en todos los agujeros del cuerpo. Bueno, lo suspendimos, bajamos toda esa alergia, esa reacción, y eso fue 15 de febrero. Y pasaron unos días, eso con antialérgico desapareció, se suspendió obviamente el osimertinib, y se volvió a empezar el 1 de marzo con un antialérgico antes de tomar el osimertinib, un par de horas antes, y a días alternos. Bueno, funcionó a la perfección, es lo que estoy haciendo en este momento. Hice TAC, tenía el ganglio del mediastino, uno de estos famosos amigos acá, muy inflamado, se desinflamó, habrá sido la medicación o no, no sé, y había hecho radiocirugía del pulmón izquierdo, y aparentemente hay un nódulo que la doctora quedó en duda sobre el informe del ATAC, porque lamentablemente a veces sucede. Entonces me mandó a hacer un PET, que lo iré a hacer el mes próximo. Ahora, mi pregunta, de entre tanta cosa que le quiero preguntar, le voy a preguntar solo esto. Yo estoy tomando 80 miligramos día por medio. ¿Es como si tomara 40 todos los días? A ver, eso es difícil de definir, pero realmente a ver, un poco para centrarnos. ¿Cuánto tiempo estuviste con el erlotinib primero? Con el erlotinib casi 2 años. Vale. Bueno, no sé si sabéis un poco cómo se aprueban los medicamentos o la fase que llevan los fármacos dentro de los ensayos clínicos. Entonces, realmente la dosis que se define de un fármaco es la dosis máxima tolerable y nunca sabemos exactamente cuáles son las dosis máximas de eficacia, ¿vale? Entonces, siempre pensamos que estamos tratando a los pacientes con dosis muchísimo mayores en algunos casos de las que realmente son eficaces, ¿vale? A mí me daría menos miedo reducirte la dosis de osimertinib y seguir poniendo el fármaco todos los días que hacer día sí, día no, porque realmente la farmacocinética, pues a lo mejor ahí cambia y hay periodos que estás con una dosis más baja de osimertinib. Aunque como es un fármaco que se da todos los días, pues al final irás manteniendo los niveles. Yo en mi experiencia he reducido, sí que es verdad que con osimertinib no he tenido mucha, así como con los fármacos anteriores,
anteriores era mucho más frecuente la toxicidad cutánea. Con Osin no recuerdo así ningún paciente que haya hecho mucha toxicidad, pero bueno, están descritos y pacientes hay, ¿vale? Entonces, yo intentaría reducir la dosis a la que sí te va bien así, o si se puede hacer una reducción de dosis y mantener la dosis estable y con total tranquilidad de que esto no supone un problema a la hora de disminuir la eficacia, por lo que os comento, por la dosis del fármaco, ¿vale? Y luego, yo sí que soy muy puñetera, se dice aquí, no sé si en tu país se dice así también, y es que realmente en los fármacos que se toman todos los días y que son continuos, hay que mirar mucho los efectos secundarios, porque no es lo mismo tener una diarrea que a veces en los estudios dicen, no, si solamente era una diarrea grado 2. Pero si tú tienes diarrea todos los días, pues al final es un problema. Quiero decir, el que se pone un tratamiento de quimio y tiene una toxicidad 2 o 3 días después, pues la podemos controlar. Pero lo que tienes diariamente en un tratamiento que además pensamos que va a ser largo, pues hay que intentar minimizarlo al máximo. Entonces, yo en principio te daría la tranquilidad de que hacer una reducción de dosis no supone mucho problema. Tenemos pacientes que están a dosis a la mitad de la dosis. Es decir, que realmente están las tablas para ir haciendo las reducciones de dosis con seguridad, como se plantean en los prospectos de los medicamentos y sin problema. Puede ser que no exista, que de algún fármaco no exista esa dosis reducida y haya que jugar a hacer los cambios de días, de hacer pues día sí, día no, pero al final la dosis que vas a estar tomando es esta. Con respecto, no sé si esto más o menos te contesta a tu pregunta. Sí, sí, sí. Luego hay otras recomendaciones preventivas que sería que además de tomar el fármaco, el antihistamínico o el fármaco antialérgico que estabas tomando, es asociar un antibiótico que es la doxiciclina, que esto es una recomendación que se utiliza, es un fármaco muy antiguo y que realmente tiene un coste muy bajito, es un antibiótico que se toma diariamente, ¿vale? Mientras los pacientes tienen esta toxicidad y hay enfermos que la toman de forma continua sin que suponga ningún problema. Entonces, si no te lo han recomendado, en las guías del fármaco está la recomendación de hacer este tratamiento con antibióticos, sobre todo para disminuir pues, los folículos de la piel y evitar la sobreinfección, ¿vale? No, eso desapareció Sí, pues sí completamente desapareció, pues ahora. nada, ya estás, ¿vale? Entonces, en algún momento si lo Con el consideras antialérgico, con el ¿no? Obviamente. antialérgico. Bueno, pues entonces ya lo tienes. Si empezaste en marzo, pues otra opción sería hacer primero una reducción de dosis, si se puede, e intentar ir escalando la dosis a ver si puedes llegar. Pero si lo pasaste muy mal, quedarte con una dosis un poco más reducida no supone un problema y no te va a impactar tampoco en lo que es el resultado final del tratamiento. O sea, ¿que te parece que 80 cada 2 días está bien? O día Sí, por medio. a ver, a mí me gustaría, porque lo desconozco, quiero decir que me gustaría consultar con farmacia si la farmacocinética del fármaco al final va a hacer que tomes menos dosis al hacerlo en 2 días, porque se metaboliza más rápido al tener esta duración Ajá. y realmente a lo largo de las 24 horas del día, en el día que estás sin fármaco, estés con menor cantidad del fármaco, ¿vale? Para que intentar sobre todo, porque siempre lo que se piensa es que si vas haciendo disminuciones del fármaco, puede haber un riesgo mayor de que aparezcan mecanismos de resistencia, ¿vale? Entonces sería consultar eso, pero bueno, yo si quieres lo consulto al farmacéutico y averiguo también un poquito a ver si es lo mismo, si es equivalente a hacer la reducción de dosis o hacerlo día sí, día no, ¿vale? Yo te agradecería porque la doctora lo único que me dijo es, Sí, bueno, después del PET veremos cómo ujú, evoluciona todo, ¿no? sí. Es, si lo aguantás, me dijo, Ujú, volvé a tomar uno por día. claro. Pero de acuerdo a Lo lo que mal que pasa lo es que pasé, yo no. sí que no tomaría, o sea, no haría nunca un inicio de uno por día si no llevas asociado la medicación antialérgica y la Ujú. doxiciclina y el antibiótico, ¿vale? Entonces, un poco Bien, para intentar minimizar o prevenir que no te aparezcan otra vez los granitos, ¿vale? Y luego, bien. respecto al PET, a ver, sí que es verdad que el PET es una herramienta que tenemos muy útil, pero a veces nos genera también mucha confusión, ¿vale? Entonces, si aparece un nódulo pequeñito
que no estaba, pues probablemente aquí un poco lo que tenéis que entender, y yo creo que esto un poco para todos, cuando estamos haciendo tratamientos Diana, lo que hay que ver es la evolución general, o sea, es muy importante definir si, o intentar averiguar si has progresado, si no has progresado, definir si esa progresión es lo que se llama oligoprogresión, que es que hay una pequeña progresión, pero esto no impacta en la eficacia del tratamiento a nivel global, y entonces nos permite pues hacer un tratamiento de radioterapia, como ya comentaste que tuviste sobre el pulmón, una estereotaxia o una radiocirugía sobre el pulmón. Entonces eso es un poco lo que varía. No sé si el PET tendrá suficiente fuerza, si es un nódulo pequeñito, para dilucidar esto, y si merecía la pena pues hacer un seguimiento precoz con otro TAC para mantener el tratamiento si todo lo demás está en respuesta. En los sitios, yo una parte de mi trabajo investigador estaba centrado en pacientes con mutaciones de GFR, y sí que es verdad que a mí me encanta, aunque no está disponible, es tener esa posibilidad de hacer las biopsias líquidas que llamamos, ¿vale? Que es detectar en sangre si hay ADN tumoral, y esto nos da una pista de cómo está yendo la enfermedad. No está todavía validado, pero sí que es verdad que cuando lo trabajas habitualmente, y sobre todo en los pacientes con mutaciones de GFR en concreto, que era lo que yo estudiaba más, pues sí que ves que los enfermos que tienen DNA tumoral positivo y negativizan, los resultados son mejores y son más prolongados. Cuando hay pequeños cambios, a veces anticipa un poco la recaída y nos permite ir planificando hacer otros tratamientos, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependería un poquito de esto. Si todo lo demás está en respuesta y hay ese pequeño nódulo, pues yo intentaría tener la certeza de que es una progresión, ¿vale? Y en cualquier caso, si solo es eso, hacer un tratamiento local, porque llevas muy poco tiempo de OSI, lo has parado también, entonces tampoco sabemos si realmente va a ser una enfermedad que sea resistente del todo. Perfecto. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Ana. Muy bien. Pues mira, está Elena que ha levantado la mano, luego tengo dos preguntas en el chat y alguna más por aquí. Vale. O sea que esto se ha animado. Venga, Elena. Hola, buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Bernard. Bueno, para Ana, yo soy un cáncer de pulmón, GFR, de elección en el exón 19, estadio 4, metástasis a ganglios. Llevo 3 años y 2 meses de Tagrisso. Yo, gracias a Dios, no estoy como Gina, no tengo prácticamente, no he tenido nunca un granito ni he tenido problemas de piel. Sí es cierto que después de tantos años, teniendo en cuenta que son 3, hay varias preguntas que me surgen. La primera ¿es tóxico de alguna manera el osimertinib al estómago? Porque desde el primer día a mí me dijeron que tomara el omeprazol. El omeprazol tiene un efecto secundario que al resto de los mortales a lo mejor no les hace, pero a mí se me cepilla el magnesio y me dan unos calambres terroríficos. Hace como 3 meses dejé de tomar el omeprazol con la consecuencia de bueno, prácticamente una gastritis constante. Bueno, he pasado por otras bombas de protones, me parece que le llamáis. Hacen el mismo efecto y tienen exactamente el mismo efecto sobre los calambres en las piernas. Y más que calambres, un calambre es algo que te sujeta a un músculo, que te lo dejas tieso. A mí me dan espasmos, ¿vale? Y los espasmos me dan desde la mandíbula hasta las costillas, el diafragma, en sitios bastante complicados. O sea, no vale con estirar un pie, te levantas de la cama. No, o sea, un espasmo es algo que empieza solo y se quita solo. O sea, me ha pasado con los del cuello en la cama de estar 10 minutos esperando a que un espasmo que te retuerce literalmente se quite solo. Ya lo he comentado en varias de estas Y ahí te hemos webinars. sabido decir. Todo el mundo me dice lo mismo. E incluso una compañera vuestra me dijo, creo que lo voy a preguntar a los pacientes que utilizan osimertinib para ver si sacamos una estadística de esto. Y varios que estaban conectados dijeron que sí, que les pasaba de alguna manera. Entonces, la primera pregunta es eso, tomar o no omeprazol, ¿qué problemas puede producir el Tagrisso en el estómago? Si es que los produce, a lo mejor mi problema no es el Tagrisso, a lo mejor mi problema, yo siempre he tenido problemas en el estómago, o sea, gástricos, por así decirlo. A lo mejor le estamos achacando a los osimertinib
un efecto secundario que realmente no tiene. Y por otra parte, esto es una pregunta segunda, por así decirlo, y yo creo que a lo mejor la puedes responder del tirón. ¿Qué grado de la toxicidad de osimertinib aumenta con el tiempo, se mantiene? Si no has tenido nunca, no va a aumentar. Pues yo llevo 3 años y 2 meses, yo no noto ninguna toxicidad más, pero no lo sé, no lo sé. A ver, en principio yo tenía pacientes como tú de osimertinib muy largos y sí que es verdad que los pacientes que lo toleran bien en general no tienen efectos secundarios y esto es un poco el problema que tenemos ahora con los fármacos nuevos porque nos habíamos acostumbrado mucho a tener un fármaco bastante seguro. Yo en general, y lo estaba revisando ahora, porque con todos los fármacos que son orales, yo nunca doy ningún tratamiento si no reviso si hay alguna interacción, ¿vale? Porque esto a veces nos explica cuáles son los problemas, ¿vale? Entonces, he estado mirando así por encima el programa que tiene ESMO de interacciones, entonces el osimertinib con el omeprazol sí que tiene posibilidad de hacer interacciones y las interacciones es que aumentan los efectos secundarios, algunos efectos secundarios relacionados con el OSI. Entonces, claro, al final tenemos un poco la manía, todos los médicos, y ya yo por lo menos cuando estaba en el general, sobre todo el servicio de nefro, y esto probablemente tenga que ver un poco con lo que te pasa de las rampas y lo que comentas, hizo una cruzada muy grande porque no se pusiera omeprazol de forma rutinaria a todos los pacientes, porque se estaban viendo que había problemas a nivel renal y esto repercutía también. ¿Vale? En tu caso es un poco complicado porque tienes síntomas. Entonces, claro, yo no te recomendaría hacer omeprazol para prevenir un efecto secundario que no tienes, pero claro, si tienes un efecto secundario que es la gastritis, probablemente tengas que buscar o un inhibidor de bomba, bien omeprazol, algo parecido, o un fármaco de una ranitidina, no porque ya no está disponible, pero algún otro de los fármacos que disminuye un poquito la actividad de los jugos gástricos para mejorar esto. Pero siempre revisando, o bien cuando recoges la medicación en farmacia, o bien con tu oncólogo, o sea, es que yo se lo decía a los pacientes, nadie os puede poner un tratamiento sin chequear antes si hay una interacción, ¿vale? Porque sí que es verdad que OSI, entre las cosas que tiene, produce una alteración en la conducción cardíaca, ¿vale? Que puede producir, no sé si te lo han comentado, puede producir algunas alteraciones en el electro y eso con el omeprazol también o con un antiemético, por ejemplo, también se potencia y entonces pueden aparecer efectos secundarios. Entonces, yo creo que con el tiempo que llevas osimertinib no te van a aparecer más efectos secundarios, pero sí que hay que tener mucho cuidado con los fármacos que te puedan ir prescribiendo para otras cosas. ¿Vale? Entonces yo lo que sí que haría sería un poquito revisarlo. Ahora mismo no sé, porque como llevo unos meses que cambié de hospital y estoy así planificando cosas y no estoy así activa al 100%, si los fármacos tipo ranitidina o algún otro fármaco puede, porque ranitidina la retiraron. Hay la versión ranitidina, hay otro fármaco que la sustituye, sí lo tengo prescrito. ¿Vale? Entonces, siempre revisando que no haya ninguna interacción, ¿vale? Porque al final, pues, sobre todo, mira, fíjate, lo que producen es un alargamiento del QT, un dolor de pecho. Entonces, son cosas un poco relacionadas con la transmisión cardíaca, que al final es un músculo y puede ser que también produzca alguna alteración a nivel muscular del tipo que estás diciendo. Pues te ¿vale? voy a decir que el dolor de pecho sí lo tengo. Entonces, claro, eso es lo que tendrías que revisar, ¿vale? Sí. No le hago Entonces, mucho a ver, caso. sí que es verdad, a ver, que yo creo que todos, y mira, a Gina, como he estado mirando alguna de las sesiones que hicieron previas para ver por dónde ibais, todos tenemos que cambiar un poco el chip y yo vengo aquí un poco porque llevo viendo cáncer de pulmón desde hace 25 años prácticamente y claro, esto ha cambiado del cielo a la tierra y en los últimos años es como una locura. Entonces, no estábamos acostumbrados a tener en cuenta que nuestros pacientes pues no se van a morir ya. Yo quiero hablaros así, ¿vale? Entonces van a aparecer problemas cardíacos, van a aparecer problemas neurológicos, van a aparecer un montón de problemas alimentarios. Tenemos que mejorar vuestra situación metabólica, es decir, que tenemos que aprender de cosas que no hemos estudiado. Yo hasta hace poco era de los que yo como, no sé si es Santo Tomás, ¿no? Si no lo veo no lo creo, ¿no?
pero hasta hace poco yo decía, no, esto de que la nutrición cura el cáncer, pues no, ahora ya se está viendo que si haces una nutrición adecuada, si haces ejercicio físico, esto repercute en la supervivencia y repercute en la respuesta a los tratamientos, y vamos a ir viendo ensayos que asocian estas cosas. Entonces, los enfermos que lleváis tratamientos largos, que hay que mejorar todo, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Es muy difícil porque nosotros venimos y sobre todo pues los médicos de atención primaria, si a los oncólogos nos viene a veces grande toda el mare magnum que hay de tratamientos, imaginaros a los especialistas que no se dedican a esto. Entonces, sois los pacientes también los que yo creo que tenéis que informaros y tenéis que tener un poco el punto de mira en cuál es vuestro problema. Entonces, ningún tratamiento que se dé vía oral dirigido tiene que prescribirse nada sin que se compruebe antes, ¿vale? Porque pueden aparecer interacciones y eso nos puede explicar algunos efectos que van apareciendo a lo largo del tiempo cuando tú tenías claro que te encontrabas bien y que no tenías efectos secundarios, ¿vale? Muchas ¿Alguna duda gracias. más? No, gracias. Elena, te ha respondido muy bien, Nana, ¿no? Uf, perfecto, como siempre. Genial, súper bien, muy bien. Pues nada, si quieres, Ana, mira, tengo aquí en el chat 21 años, hace 2 años diagnosticada en estadio 4, mutación MET-skipping 14, nunca fumadora, y ahora está en tercera línea de tratamiento con docetaxel, porque capmatinib hizo una resistencia. Le hicieron biopsia y no salía MET como mutación. Nos dijo el doctor que si hubiese progresión se le haría una nueva biopsia. Aparte del tepotinib, ¿hay más fármacos para MET? Muchas gracias a todos por todo. Vale, bueno, pues metes una... A ver, el problema del cáncer de pulmón, que lo estábamos hablando antes de conectarnos, es que realmente se está transformando en una enfermedad rara. Cada paciente tiene su mutación y esto supone un porcentaje muy pequeñito. Si vamos disgregando... A ver, también es verdad que justamente el cáncer de pulmón ha sido el paradigma de esto. Teníamos, pues hace 10 años, tratamientos que eran absolutamente ineficaces y los tratábamos a todos igual, y ante este problema de no tener ninguna solución, pues probablemente el grupo español de cáncer de pulmón y los que se dedicaban a esto, pues intentaron ver qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a disgregar la enfermedad en pacientes que tienen enfermedades raras. Es decir, cuando yo en toda mi vida he visto un paciente con ROS1, es decir, que al final dices, ¿qué expertise o qué experta voy a ser yo en ROS1? Entonces, hace que sea muy complicado. De MET, probablemente hay fármacos, que decir, a día de hoy comercializados tenemos tepotinib, tenemos capmatinib, ¿vale? Hay muchos más fármacos que están en ensayo y que se puede intentar. MET justamente es una diana que si un fármaco no ha sido útil, se podría cambiar. Quiero decir que, a ver, es que lo había visto por ahí, tu madre llevaba capmatinib, ahora podría llevar tepotinib. Hay algunos otros más fármacos que todavía no están disponibles, pero están en ensayos, y esta es la siguiente. Es decir, yo creo que a día de hoy, con el abanico que hay de tratamientos, yo personalmente propongo, o sea, en el caso concreto de tu madre, porque has hecho la pregunta, como no le salió la mutación cuando hizo pues hacer el tratamiento con quimioterapia, pues me parecía adecuado, pero no deberíamos hacer ningún tratamiento, si es posible, fuera de ensayo clínico, porque al final es lo que os comento, que decir, las enfermedades raras no sabemos cómo se comportan. Yo sigo creyendo que la quimioterapia, que ha sido la base de nuestros tratamientos, es eficaz, y también es verdad que el hecho de utilizar otros tratamientos como la inmunoterapia, los tratamientos dirigidos, modifica un poquito los resultados de la quimio y los pacientes están mucho mejor clínicamente, y hace que aquellos resultados malos que teníamos con los tratamientos de segunda línea ahora sean un poco mejores. Pero lo ideal sería valorar siempre la posibilidad de, a un paciente con una mutación, intentar incluirlo en un ensayo clínico, hacer ese esfuerzo. Sí que es verdad que yo siempre os digo que con un objetivo también claro, quiero decir que tengamos un poco la vista puesta en lo que se espera en el tipo de ensayo que es, porque no es lo mismo estar participando en un ensayo fase 2 que en un ensayo fase 1. Tenemos que saber también qué podemos esperar del ensayo. Pero yo en una mutación de MET intentaría buscar ensayo clínico que esté, bueno, pues cerca, o que sea
cerca es muy complicado a veces, pero que sea lo más cómodo para poder desplazarse. Y los que estáis participando en ensayos y Bernat, que a veces, bueno, os da el apoyo también de buscar los ensayos, pues muchos de estos ensayos, pues los viajes están pagados. Quiero decir que sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el paciente tiene que poder desplazarse, que estar bien, que aguantar esos tiempos. Fármacos hay a día de hoy. Yo creo que con el capmatinib y con el tepotinib que has hecho, que estén disponibles fuera de ensayo en estos momentos, no, ¿vale? Pero bueno, una opción sería, si tu madre está bien, buscar el ensayo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Ana. Vamos a ver. Hay otra que plantea Beli, dice, ¿cuál es el tiempo máximo de efectividad de Tagrisso? Pues depende de si estamos hablando de una primera línea o de una segunda línea. Es decir, yo entiendo que la mayoría de pacientes ahora llevan ya Tagrisso en una primera línea, entonces el tiempo medio hasta la progresión está en torno a los 19 meses. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo normal es esperar esto en un paciente modelo, es decir, que luego nos vamos a encontrar enfermos que no responden porque muchas veces tienen muchas conmutaciones al principio y hacen que los tumores no sean exclusivamente dependientes de la vía de GFR. Entonces, lo ideal sería en el mundo maravilloso tener un estudio de NGS que nos permitiera no solo dirimir si un paciente es GFR positivo o negativo, sino si aparecen otras mutaciones que nos permiten saber si ese paciente tiene o no tiene más posibilidad de responder más o de tener un tiempo de progresión más largo. El tiempo a la progresión en primera línea con OSI son 19 meses, 18 o 18,9 en primera línea. Está diciendo Beli que sí, que sí, en primera línea. Sí, sí. Ya. Lo que pasa que es lo que tú dices, ¿no, Ana? O sea, Sí. que decir que depende también luego de la persona, ¿no? Claro. A ver, es que aquí estamos hablando, primera, que hablamos siempre en general, si es un exón 19, si es un exón 21, si hay metástasis cerebrales, si tiene mucha carga tumoral, quiero decir que hay puntos de metástasis que sabemos que de entrada son de mal pronóstico en los pacientes y otros pacientes que a lo mejor tienen mucha carga metastásica y responden mejor. Siempre, históricamente teníamos mucho miedo a las metas cerebrales, pero justamente aquí tenemos un fármaco que es muy eficaz a nivel cerebral, entonces a veces impacta más que tenga metástasis hepáticas que metástasis cerebrales, porque el fármaco va a ser más eficaz a nivel cerebral. Entonces, eso por un lado. Y luego, sobre todo, lo que es muy, muy definitivo es que aparezcan otras metástasis de resistencia. En algún momento, pues también podremos analizar cuál es la carga de mutación de esa alteración de GFR, porque probablemente respondan más los pacientes que tienen un porcentaje de mutación más alto. Si tienen ctDNA positivo, es decir, P53 siempre es una mutación negativa. Entonces, así de entrada, pues esto es el tiempo medio, es decir, el tiempo medio siempre tiene pues que la mitad responden más y la mitad responden menos, y lo importante sería pues tener todos los apellidos, ¿no?, que acompañan a esa mutación. Claro, claro, claro. Y tú, por ejemplo, bueno, luego te lo pregunto, que Sí. voy a dejar paso a J. Paredes, no sé quién es, que al levantar la mano. Buenas tardes. Sí, Hola, mi nombre es Huber perdona, Paredes. eres Juan, ¿cómo te... Ah, Huber, Huber, vale, pues disculpa, Huber ¿vale? Paredes, Huber, sí. nada, pregunta, que está aquí. Sí, mi pregunta es, bueno, en mi caso, en 2022 me detectaron un adenocarcinoma y me hicieron una lobectomía. El 2024 me detectaron otro en el otro pulmón y me han vuelto a hacer una lobectomía, ¿no? Ahora que ha pasado un poco el tiempo, han vuelto a aparecer en ambos pulmones pequeños tumores, ¿no? Son tres en total, ¿no? Tienen unos 2 centímetros aproximadamente, ¿no? Creo que no sé en qué estadio estoy, desconozco mucho todavía del tema, estoy tratando de informarme lo más que pueda. Y una de mis preocupaciones era cambiar justamente la alimentación completamente, ¿no? Evitar los azúcares y comer lo más sano posible y empezar a hacer deporte. Vale. A ver, Juve,
aquí lo más importante sería saber el estadio que tienes, porque cuentas dos situaciones que cambia radicalmente el planteamiento. Quiero decir, si tienes un estadio 1, pues no haría falta haber hecho ningún tratamiento después. Quiero decir que realmente que tenemos, y yo siempre intento transmitiroslo. Quiero decir que aquí crecemos todos y cada uno toma las riendas de su enfermedad, ¿vale? Entonces, si tú te vas a comprar un coche, pues yo siempre lo cuento así, tú seguro que vas a varios sitios y analizas y miras a ver qué motor te interesa más. Entonces, de la enfermedad, lo que tenemos que saber somos la gente que está enferma también, por supuesto los oncólogos, pero el paciente también. Entonces, para poder interactuar, para poder saber, necesitas saber realmente en qué estadio estás de tu enfermedad. Si te han planteado en algún momento hacer quimioterapia adyuvante, que sería como quimioterapia para prevenir las recaídas. Si la histología es la misma, la del primer tumor o la de la segunda. Si eras una persona fumadora o no. Es decir, que hay muchas cosas para intentar dilucidar cuál es tu situación y minimizar este riesgo de recaída. ¿Vale? Con respecto a la nutrición, bueno, pues yo sí que tengo claro que ya cada vez tenemos más estudios y sobre todo en cáncer de colon ya hay estudios que hacer una nutrición adecuada, un ejercicio físico previo a la cirugía aumenta la supervivencia global de los pacientes, con lo cual en el tiempo iremos viendo, siempre hay un tumor que sale hacia adelante y luego los demás van creciendo, ¿no? Entonces yo creo que iremos viendo estudios que nos dicen que hacer unas modificaciones en nuestra vida diaria va a ayudar. Si fumas, por supuesto, dejar el tabaco si no lo has dejado, porque eso también va a impactar, ¿vale? Y luego, pues hacer unas modificaciones. Lo que pasa es que tampoco está claro qué tipo de dieta hay que hacer. Quiero decir, que se habla de una dieta mediterránea, una dieta sana. Creo que 2 charlas anteriores hubo un doctor que sí que estuvo explicando toda la parte del lactato, con la nutrición, con el ejercicio. Yo me veo incapaz de hacerte una recomendación concreta, pero si lo revisas, sí que hubo un compañero que, bueno, me imagino que su línea de investigación iba por aquí, sí que hizo recomendaciones. Yo creo que a día de hoy es súper importante. Por un lado, porque sí que se ha visto, es decir, tener en cuenta que estamos avanzando por 2 caminos, ¿no? En el cáncer de pulmón y en general en el cáncer. Por un lado, son todas las terapias dirigidas que surgen y luego es cómo estamos conociendo la importancia que tiene el sistema inmune, y esto ha cambiado radicalmente la situación del cáncer de pulmón. Entonces, todas aquellas situaciones que mejoren nuestra inmunidad van a dar mejores resultados después, ¿vale? Entonces, todo lo que ayude, el ejercicio es súper importante y la nutrición también. Entonces, todo eso va a impactar seguro en la supervivencia de los pacientes. Vale, hay un... Con respecto a la los... glucosa, con respecto a la Sí, glucosa, pues siempre es un poco controvertido, porque al final la glucosa es un hidrato de carbono y las células se alimentan de hidratos de carbono. Entonces, es muy difícil. Al final, lo que se limita a esto es que no tienes que excederte, ¿vale? Pero hacer una restricción completa, yo, pues ya os lo he dicho antes, que si no veo un estudio que me muestre que hacer una restricción completa o estar en un ambiente alcalino o generar un ambiente alcalino en el cuerpo, pues yo soy muy de que necesito demostrar que esto, que al final va a suponer un esfuerzo seguro para todos, va a impactar en respuesta, va a impactar en supervivencia. Entonces, lo que sí que hay que intentar es esto, regular un poco la dieta, hacer una dieta completa, pues eso, un poco adecuada a la dieta mediterránea. Y lo que sí que veo súper importante, y más si estás operado, porque va a aumentar tu capacidad respiratoria, porque te va a hacer, si en algún momento necesitas tratamientos, tolerar mejor los tratamientos. Hoy en día, incluso las unidades que ya lo tienen incluido, el hacer un ejercicio y una nutrición predefinida previa a la cirugía mejora también los resultados de la cirugía, disminuye el tiempo de hospitalización y los efectos posteriores. Entonces, eso es súper importante. Vale, bueno, mi tema es un poco especial porque tengo un trasplante hepático desde hace 10 años, Vale. lo cual tomó inmunosupresores y al parecer limitan mucho las Pues posibilidades de entonces, tratamiento. te has guardado un as ahí en la manga.
Sí, lo siento, es que se me ha ido. Me extrañaba un poco. Es mi gran Mm, preocupación realmente porque Sí. con eso solo me han hablado de Mm, quimioterapia en algún momento, mm, que se está haciendo cada cierto tiempo unas resonancias para ver cómo va creciendo. ujú. Yo al ver los resultados de las resonancias veo que va creciendo 3 milímetros por cada vez que se hace, o sea, cada 3 meses son 3 milímetros. ¿Pero eso dónde lo tienes? Bueno, yo puedo verlo No, me refiero que está creciendo el que en está creciendo. los tres Ah, tumores pequeños que tengo, sí, los los tres nódulos, nodulitos. ¿no? Vale. Eh, ¿Y sí, entonces, te hicieron algún estudio para ver si había mutaciones? O, a ver, sí que es verdad que, mira, teniendo en cuenta que tienes un trasplante hepático y que llevas tratamiento con inmunosupresores, que de alguna forma limita o nos obligará a tener precaución a la hora de hacer tratamiento, aunque también te digo que hasta que no empezamos estos tratamientos no nos fuimos encontrando con la gran cantidad de pacientes que tienen problemas relacionados con la inmunidad. Es decir, que yo antes veía a un paciente, pues una artritis reumatoide, no le dabas importancia y ahora, claro, como te salta ya la alarma. Entonces, al final van apareciendo muchos pacientes. Cada vez hay más datos, sobre todo los que nos llevan un poquito de adelanto es melanoma, que empezaron antes con la inmunoterapia. Entonces, cada vez hay más datos y más seguridad de planear algún tratamiento en pacientes que sean estas, es decir, empezamos restringiendo a los que llevaban corticoides, los que llevan tratamientos con inmunosupresores, a los VIH y cada vez más vamos viendo que de alguna forma hay algunos tratamientos que sí que se pueden aplicar. En tu caso, lo más importante sería ver también si en alguno de estos puntos que se sospeche que hay una recaída, podemos hacer un estudio molecular para ver si te puedes beneficiar de algún tratamiento que te evite aquellas situaciones que supongan una inmunosupresión, que siempre sería un riesgo, ¿vale? Más que hacer solamente tratamiento de quimio, habría que valorarlo todo, ¿vale? Y luego también pues intentar, si solamente son 3 nódulos y están localizados, pues intentar tener la certeza de si hay o no hay recaída para, en la medida de lo posible, aunque por como cuentas que es la evolución, al final será insuficiente, agotar al máximo los tratamientos que son, digamos, locales, es decir, un tratamiento de radioterapia, un tratamiento de algún otro tipo a nivel local, ¿vale? Entonces, un poco por eso, ¿vale? vale, vale. Vale, entonces, bueno, en la próxima consulta pediré más información. Yo Claro. supongo que debo estar en nivel 1 o 2, no lo sé, la verdad. Sí, a ver, sí que es verdad que es una, que decir, probablemente lo lógico es que aunque tuvieras un estadio más avanzado, sí que Mm, te hubieran informado de decir, bueno, pues no podemos hacer esta quimioterapia porque sí que el beneficio y el riesgo, que a lo mejor en una situación metastásica te lo explican y se decide hacer un tratamiento, al final el beneficio de una quimioterapia adyuvante no deja de ser pequeño en la recaída y entonces no merece el riesgo que tienes de tener un rechazo o algún problema con la situación del trasplante. Entonces, a veces de las cosas que nosotros queremos hacer, pues lo ideal es personalizarlo siempre en cada paciente y explicar mucho a veces por qué no puedes hacer un tratamiento en una situación como la que tenías, que era una enfermedad controlada localmente, y a lo mejor en una situación metastásica sí que explicas los pros y los contras y ahí sí que haces un tratamiento. Y eso no quiere decir que digas, ay, pues me lo tenían que haber hecho antes, sino que al final los objetivos son diferentes y el intentarte hacer a ti el menor daño posible en otros aspectos como sería el trasplante también es importante. vale, 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 Pues muchas gracias. gracias a ti, Huber, por la pregunta y que también la habías formulado por Sí, no por el chat, sino porque me la ha mandado Javi por WhatsApp y bueno, y te has lanzado tú a levantar la mano y a hacerla sí, aquí en directo. Pues, por lo sí. cual, pues nada, enhorabuena porque te has atrevido y nada, Yana ha estado espléndida, como siempre, explicándote el Vale. punto. Bueno, Gina, que tienes ahí la mano levantada desde hace rato. ¿Qué dudas se te ha planteado? No se te oye, Gina. Estás mutada. No. Están Ahora sí. haciendo efecto los remedios, ¿vieron? Estoy perdiendo la memoria. Escúchenme una cosa, esto va para Elena y para la doctora obviamente también. Acá en el Uruguay, y no me digan por qué lo sacaron en España, no me interesa,
la ranitidina todavía se prescribe. Cuando yo tengo una gastritis erosiva bastante molesta por el erlotinib, se provocó. Bueno, entonces llegado el momento de que molestaba, etcétera, buscamos y apareció que con el osimertinib la bomba de protones no es adapta para ese tipo de remedio. Entonces probamos con la ranitidina, que tomo una por día de 150, al principio tomaba dos, después empecé a tomar una y sinceramente me funciona. Más que nada para avisarle o para Sí. explicarle. Ahora, ¿por qué la sacaron en España? No me lo cuentan. Era solo eso. No lo sé porque además era lo que utilizábamos en los esquemas de quimio para prevenir y ya no está. Ahora, Entonces, no sé. aparentemente menos adhesiva. Y felicitaciones, Elena, por hacer ejercicio. A ver, yo creo que, y yo soy ferviente defensora de ejercicio y el grupo de Valencia pues son mis héroes, ¿vale? Es que yo creo que tenemos que quitarnos, yo no sé en Uruguay cómo estará, pero en España, no, pero no digo solo el ejercicio, quiero decir, yo siempre he pensado lo importante que es y así se lo he dicho. Y yo, por ejemplo, al final lo que vemos en la consulta mayoritariamente, aunque cambia ya mucho, y fíjate que aquí sois mujeres, pero siguen siendo hombres, y al final es que cuánto le cuesta a la gente abrirse a los grupos y cuánto ayuda el estar en un grupo. Y yo esto lo vi y creo que los pacientes aprendieron de estar en el grupo de ejercicio, que es algo más. Es decir, que al final estar haciendo ejercicio en un grupo, si tienes posibilidad de gente que comparta contigo, yo creo que esto es súper importante y te ayuda psicológicamente. Empiezas haciendo ejercicio y terminas yendo al museo, como están haciendo los de aquí de Valencia, ¿vale? Entonces yo seguro que en algún momento plantean un viaje y nos da mucho miedo estar con pacientes y da mucho miedo pues porque al final hay pérdidas, pero yo creo que esto es así y es lo que tiene también la enfermedad, ¿no? Pero ayuda, es decir, yo creo que al final son mucho más los beneficios que tenéis que cualquier otro problema. Y algún paciente me ha costado mucho que vaya y luego son los más convencidos de lo que sirve el ejercicio. Entonces, pues yo de aquí os lo remito, por favor, que intentar encontrar grupos de ejercicio y si no, pues en el vídeo os añadís. Es decir, que yo creo que cambia la perspectiva de todo y el de sentirse también enfermo también cambia. Es decir, quitarse el chip de enfermo, que eso también es importante. Sí, la verdad es que sí. Es muy bueno que Sí. empezamos a hacer aquí los grupos de ejercicio físico, empezamos con vosotros, con el Guido, y bueno, y la verdad es que luego lo hemos replicado a otras ciudades y hoy por hoy, junto con la parte de psico-oncología, son los programas estrella Sí. de AKP los que más demanda tienen y los que más los pacientes acuden. Además, os voy a contar una cosa, porque para que veáis cómo es esto, hace poco hubo una carrera, ¿no? Yo creo que no sé cuándo fue la carrera. Y entonces yo siempre digo, me voy a apuntar, y como hacía tiempo que no veía a los pacientes, pues yo me apunté, pero me apunté sin preguntar. Y entonces yo me apunté, dije, ¿dónde van a estar mis pacientes? Pues en la de 2 kilómetros. Y entonces yo me apunté a la de 2 kilómetros, que fui yo sola, con los enfermos de ELA, porque los del cáncer de pulmón estaban en la de 4 o en la de 5, no me acuerdo, pero no estaban en la de 2. Entonces al final ves que la gente va superando retos, porque cuando empezaban íbamos pues caminando por ahí, por el río, y ahora pues no, yo me quedé en la carrera de los que no corren y ellos se fueron a la de los que corren, y a mí eso me dije, mira, ¿cómo estamos, no? Entonces, pues eso al final es una superación también, ¿no? Hay que superar muchas cosas y yo creo que el miedo a poder hacer algunas cosas, pues también hay que superarlo. Sí, la verdad es que sí, tienes razón, Ana. Ujú. Pues es que Beli, sí, Sí. ha puesto que su madre tenía metástasis óseas en columna y costilla. No, Ah, Gaspar, perdona. No, Beli soy yo. sí, vale, era la de los osimertinib, ¿no? vale, efectivamente, Sí, eso es. Vale. Disculpa, Beli. sí, pero yo Vale. ahora sí, lo que tengo son metástasis óseas a nivel de columna y en costilla. Muy bien. Y ahora parece que la de lumbar pues se ha soltado un poquito más de madre y bueno, vamos a empezar, estamos preparándonos para dar salto a un ensayo. Bueno, pues es un poco... Pero Dime. si no, no tiene. Sí, no, a ver, era un poquito lo que yo os comentaba, quiero decir, en el caso tuyo que has tenido una progresión, pues si has estado, estabas más o menos en el tiempo que tocaba de Dos.
2 años. Justo dos Vale. años. Justo. A ver, al final sí que es verdad que todos tenemos pacientes como Elena que superan ese, porque al final es la mitad, es decir, esto es el tiempo medio, ¿vale? Entonces, y todos tenemos pacientes que cuando llegas a los 2 años, el oncólogo ya está con la mosca detrás de la oreja, porque al final lo más probable es que llegue un momento que no se haga indefinido esto. Hay pacientes que sí, yo tengo pacientes que llevan con erlotinib un montón de años y algunos están en el grupo de ejercicio, pero eso es lo más raro, ¿vale? Entonces, a partir de los 2 años, lo normal es que se vayan afinando un poquito más las preguntas cuando haces la visita, se adecuen un poco más las exploraciones, porque lo más probable es que al final recaigas. Lo ideal en esa situación, si se puede, es hacer una biopsia, ¿vale? No sé si te lo habrán hecho, hacer una biopsia líquida, no sé si en el ensayo estarán haciendo algo. Y luego sí que es verdad que has llevado OSI y ahora hay tratamientos que también están siendo altamente eficaces. Entonces, pues a lo mejor alguno de estos ensayos incluye el entrar pues en amivantamab, que es decir, hacer OSI con quimio, que es decir, que hay opciones de tratamiento que incluso en el caso de que no pudieras acceder al ensayo, porque también hay que entender que al ensayo llegan los perfectos, yo siempre lo digo, es decir, al ensayo siempre tienen que llegar pacientes que estén bien, porque si tú incluyes un paciente mal, a lo mejor fastidias un fármaco que va bien para muchos pacientes y por eso a veces os desesperáis cuando estáis en la fase de screening del ensayo, pero es que es súper importante meter bien al paciente en el ensayo, ¿vale? Entonces eso hay que entenderlo también. Entonces, bueno, pues si estás para un ensayo, pues hay muchas cosas que pueden ser útiles y que están demostrando una eficacia muy importante. Llevábamos un tiempo en EGFR parados, porque sí que es verdad que cuando salió sí hemos estado ahí un tiempo con pocos ensayos, pero yo creo que otra vez pues se van ampliando y ahora es que yo para la charla, pues si acaso preguntabais, me había revisado todo lo de ASCO, todas las cosas, entonces están saliendo un montón de ensayos, o sea, llevábamos un tiempo que nos quedamos con la inmuno, nos quedamos con algunas cositas de GFR y de ALECA y yo creo que en los próximos años vamos a ver otra eclosión de cosas, sobre todo en enfermedades dirigidas, en pacientes con mutaciones. Mira, yo te quería decir una cosa, Ana, yo desde el primer momento, después de que pasa la bofeta y besas el suelo como el Papa, sabes que te tienes que levantar. Y yo desde el primer momento es para apoyar a lo que tú has dicho, Ana. He pensado, yo no sé si ves la foto, soy además yo soy enfermera y fotógrafa y yo siempre he pensado que esta enfermedad, como todas las demás, creo que todas, se apoyan en un trípode perfecto, que es el tratamiento, que lo ponéis vosotros los médicos, nosotros aceptamos o no, pero es la decisión, toca a los que sabéis del tema. Pero hay dos partes que vosotros recomendáis, pero que somos nosotros los que tenemos que hacer, que es la alimentación y es el ejercicio. Yo desde el primer momento no he dejado de cuidarme. Yo le decía a mi oncólogo, yo quiero ser el ratón de India más gordito, más fuerte que haya en este hospital para cuando tenga que pegar salto al ensayo. Yo me he cuidado mucho, me sigo cuidando mucho y me voy a seguir cuidando mucho. Claro. O sea, yo animo mucho a la gente, lo que tú has dicho, el hacer el ejercicio en grupo, porque no es tanto el ejercicio, que es muy importante, sino el arroparse, el sentirse comprendido, el no tener que explicar nada, porque el otro te entiende solo con que te vea. Te mira y ya lo sabe. Y el ejercicio es muy importante. Yo estuve a punto de ir a la carrera de Valencia, pero las lumbares me jugaron una mala pasada. A la siguiente. De todas formas, a ver, yo creo que ejercicio se puede hacer siempre. Es decir, incluso la persona que está más fastidiada, porque al final lo que necesitas es hacer algo. Es decir, desde coger una pelota de estas que lleva arena y hacer la musculatura un poquito, que uno diga, pues es que yo no me puedo levantar de la silla. Tenemos tratamientos que cada vez son más eficaces. Cuando se hace el diagnóstico, que muchas veces es cuando estáis peor o cuando hay una recaída, en ese momento pues busquemos aquellas posibilidades de hacer ejercicio aunque sea sentado. Es decir, mover un poco, porque al final
os lo he dicho antes, quiero decir, cada vez los pacientes viven más, viven mejor, pero también aparecen cosas relacionadas con la edad. El cáncer tiene la causa principal de muerte en los pacientes con cáncer, detrás del cáncer es los problemas vasculares, el tromboembolismo pulmonar. Entonces esto está muy relacionado con el estar con una vida muy sedentaria. Entonces todo esto ayuda y hay que hacer, aunque sea pues eso, coger una bolsa de guisantes y mover la bolsa de guisantes, o mover algo con las piernas, unas pesas pequeñitas, cualquier cosa, aunque sea desde la silla, para después poder hacer un poquito más. Entonces yo esto os lo recomiendo a todos, y si hay algún familiar también que lo... Y luego una cosa muy importante que yo veo es que, ya lo habéis dicho, cuando se diagnostica el cáncer, que llega como un jarro de agua fría, además pues probablemente estarías recién jubilada, no, pues no estaba jubilada, pero bueno, que a veces suele pasar que uno dice voy a jubilar, voy a vivir, y entonces llega este mazazo. El estar en un grupo te ayuda también pues a tener que hacer una planificación, a vestirte, a salir, quiero decir, a tener una actividad, que esto sobre todo para las mujeres pues todavía seguimos con la carga de la casa y el cuidado, pero los hombres jubilados muchos no hacen nada. Entonces al final ahí entramos en una vorágine de estoy deprimido, no hago nada, no hablo con nadie. Entonces eso ayuda un montón a salir de ese círculo vicioso. Entonces yo creo que eso es súper importante. Para mí mi medicina cuando estoy así ansiosa y tal, y corto porque me enrollo, es andar. Yo ando muchísimo porque es mi forma de serenarme, y aparte que me gusta mucho, y porque estoy dispuesta a subir todas las cumbres que hay en España. Pues Solo he ahí subido tienes 2. equipo, ahí tienes al equipo, o sea, esto sube Sí. como locos. Pues yo estoy deseando que me llamen, porque yo ya he subido 2 aquí en Andalucía y voy a preparar para subir el Teide. A ver, pues nada, ahora cuando primero tengo que saber a qué toro me enfrento ahora, y ya cuando luego empieces el tratamiento y te controlen esos huesos, pues ya te puedes apuntar. Vale, gracias, Ana. Bueno, pues vamos con Elena y bueno, la verdad es que llevamos casi más de una hora, Ana, ¿no? Esto Bueno. ha pasado rapidísimo. Venga, Elena. Una pregunta rápida, no sé lo rápido que contestarás, Ana. ¿Cómo va el tema del amivantamab? Porque ahora mismo solamente hay uso compasivo. Evidentemente yo con los 3 años y pico que llevo, pues el horizonte que tengo es lo que te estabas comentando. Mi oncólogo cada día pues hila más fino, pero al final pues esto es lo que es. Entonces mi ilusión es que a amivantamab me lo puedan recetar o poner, porque creo que además es muy eficaz en el tema del EGFR. No sé si en el Exon 19 o en el 20 o en el 21, pero ahora mismo sé, por compañeras de gimnasio y de excursiones que hacemos aquí en Madrid, que solamente lo están poniendo en uso compasivo. De hecho, una de mis mejores amigas de gimnasio no se lo han puesto. Tampoco sé exactamente porque su progresión no sé por dónde ha ido, pero me gustaría que me dijeras algo del uso. A ver, amivantamab en principio es un fármaco que digamos que no va dirigido, es decir, que realmente sí que se había demostrado la eficacia en el exon 20 inicialmente, y luego ya en el exon 19 y en el exon 21 en segunda línea. Vale, entonces a día de hoy está dentro de los programas de uso compasivo. Como dices, hay que pedir las peticiones. Yo exactamente, como esto también depende un poco de cada comunidad. Hay comunidades que tienen más restricciones, hay otras que hacen más la vista gorda, pero bueno, los resultados son positivos y yo creo que no va a tardar mucho en aprobarse. Es decir, que probablemente tal y como estás con la enfermedad control, es decir, al final también es complicado y esto también es uno de los mensajes que a mí me gustaría deciros, y es que también hay que escucharse mucho al cuerpo, ¿no? Y no tener miedo cuando uno va al oncólogo a decir me duele aquí o me duele allí, perdiendo peso de una forma que no se explica, ¿no? Si, yo siempre les digo, si uno está bien, lo normal es que en los tags te encuentres a ver, a veces te encuentras sorpresas, pero esas sorpresas generalmente suelen ser progresiones pequeñas, ¿vale? Entonces, hay que ver mucho al paciente, y el paciente tiene que saber definir su estado también bien cuando llega a la consulta, ¿no? Me encuentro bien y no tengo más problemas. Y la cuestión es que yo recuerdo a algún paciente que casi habíamos olvidado hacer tags, y de repente te das cuenta que llevas pues casi 5 meses y no le has hecho ningún tag porque el enfermo está muy bien, lleva el OSI, no hay ninguna complicación. Y entonces dices, ahora es verano, ahora es Navidad. Entonces,
sí que es verdad que esto a veces nos permite, a lo mejor en EGFR es menos probable, pero en los pacientes ALK es así, es decir, una enfermedad que tiene un curso de 6-7 años y con tratamientos súper eficaces, pues llega un momento que casi te olvidas hasta de que estás enfermo. Entonces, por eso yo creo que amivantamab no va a tardar mucho en estar aprobado. Vale, no sé tu comunidad cuál es. Madrid. En Madrid. Dependerá un poquito de la aprobación general y luego para los usos compasivos pues hay hospitales, hay centros que son más restrictivos. Entonces yo en Valencia sí que en algún caso había fármacos que estaban en esta situación que la Consellería no quería que se pidieran. Entonces había como órdenes expresas de no pagar los fármacos, entonces eso depende un poquito de cada comunidad. El uso compasivo al final es una herramienta también un poco de presión, ¿no? Si yo lo pongo a muchos pacientes, pues los laboratorios van a tener la fuerza para poder negociar. Entonces, bueno, pues por eso cada vez están un poquito más prohibidos, ¿no? Entre comillas. Pero, perdona, Ana, cuando es uso compasivo yo tenía entendido que el que pagaba era el laboratorio. Claro, pero luego el laboratorio va al ministerio y dice, todos estos fármacos los he pagado y es un fármaco que es altamente necesario. Entonces, pues fuerzan un poco el pero precio. lo paga. Sí, lo paga, pero hace presión. Entonces sí que es verdad que desde el ministerio pues lo que intentan es que los fármacos se negocien de la forma más limpia posible y no vaya alguna farma con la presión de los pacientes, ¿vale? Entonces un poco eso, pero bueno, yo creo que... Lo que pasa es que si funciona, la presión está bien hecha. Claro, por yo eso. Entiendo que el que no está enfermo no lo entienda, pero nosotros los enfermos, a mí me da igual que al Estado le cueste mi fármaco 5 millones de dólares. Yo siempre lo he dicho también, ¿no? Que las asociaciones de pacientes también tienen su fuerza y pasó así con los fármacos de la hepatitis, por ejemplo, que también se demoraron, ¿no? Entonces, al final, tener esa capacidad de la asociación para reclamar un poco las cosas en base a datos que ya han demostrado que son eficaces, pues es una pérdida de oportunidad para el paciente que está en esa situación. Vale, entonces, bueno, pues habría que verlo así, pero no creo que tarden mucho. La verdad es que yo pensaba que ya estarían a puntito, entonces no sé si es que querrán aprobar. Es que en Europa creo que lleva aprobado, no sé si desde antes de primero de año. Sí, entonces no sé en yo, si queréis, me meto en la conversación. Sí, ¿sabes algo más? Sí, yo sé. A ver, el fármaco ha estado en tres comisiones de negociación de precios, no se ha llegado a un acuerdo. Nosotros hemos tenido, yo en concreto, he tenido conversaciones con el Ministerio para presionar, para aprobar ese fármaco. Me han dicho que probablemente en septiembre se llegue a un acuerdo en la Comisión Nacional de Precios, ¿eh? Y un acuerdo, hay digamos un pacto, ¿no? De caballeros entre la asociación y el ministerio en el que nos han dicho que probablemente pues, se apruebe. Si no se aprueba, yo ya dije que probablemente te sacaría la artillería, que es realmente lo que... Claro, aunque no me gusta utilizar el lenguaje bélico, pero al final es un poco lo que queda, ¿no? Pero sí que es cierto, Elena y Ana, que nosotros hemos hecho mucha presión, no solamente para aprobar este fármaco, sino para aprobar algún otro. Hemos hecho manifiestos, hemos hecho noticias de prensa, hemos hecho mucha incidencia política, nos hemos reunido con comunidades autónomas y al final se han conseguido muchos. Hoy, por ejemplo, tengo que decir que se ha conseguido la aprobación de un fármaco para pacientes BRAF. BRAF, ¿no? Porque, claro, es que, fijaros, para que veáis, BRAF, por ejemplo, que es una diana que había estudios, pues el fármaco está con orden de no financiarlo, ha estado así durante mucho tiempo. Sí. Entonces, ahora sí que había una forma de acceder a uno de los fármacos que había activo, también vía un uso compasivo, pero llegaba un momento que como oncólogo y como paciente dices, ¿yo para qué quiero que me digas las mutaciones que tiene un paciente si no puedo poner tratamientos que ya están disponibles? Prefiero no saberlo. Entonces, yo creo que esto al final tenemos que ver la forma de hacer un trabajo conjunto también para cuando hay situaciones como estas que ya lleva tiempo y que bueno, pues que al final ya se ha aprobado y las farmas también intentan poner de su parte porque cuando llegan estos tratamientos pues van buscando los mecanismos de poder acceder a ellos. Entonces yo calculaba eso, que prácticamente para después del verano estaría ya disponible. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no sé si ya no hay más preguntas.
La verdad es que, bueno, pues no sé, hemos pasado un buen rato. A mí se me ha pasado volando. A ti, Ana, ¿qué tal? ¿Bien Pues o a qué? mí genial, como la primera vez que fui. La verdad es que luego no te Ya. quieres ir, pero Bueno, guay. pues nada, Muy bien, muchas fenomenal. gracias a todos. Muchas gracias, Ana, a ti Ujú, especialmente por haber, bueno, pues sí, habernos dado esta tarde, esta hora de tu vida mm. profesional y personal. Y bueno, ya todo el mundo, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, que paséis un buen verano todas y todos y que a la vuelta pues estaremos otra vez con los diálogos y que esto se queda grabado en nuestro canal de YouTube. No sé si tú quieres despedirte, Ana, o damos ya por... No, yo pues eso, daros las gracias a todos por estar ahí y la verdad es que siempre enriquece. Yo aprendo muchísimo de los pacientes, ¿vale? Y bueno, pues que yo tengo ganas ya de ver pronto a pacientes porque ahora estoy un poquillo así haciendo más parte de cosas de gestión, que también, la verdad es que también me gusta mucho, ¿vale? Pero bueno, que para lo que necesitéis estoy ahí y si alguien os manda alguna notificación por mail, pues me la hacéis llegar y ya la contestaré, ¿vale? Gracias y buen verano a todos, ¿vale? Bueno, Gracias muchísimas a gracias, todos, Ana, y muchísimas gracias a gracias. todos. Adiós. Hasta Chao. luego. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.